Bien, muchísimas gracias, Bárbara. Acá estamos con este segmento que tiene que ver con la revista La U, nuestra revista del espacio de prensa institucional, de la Dirección de Prensa Institucional de la UNSJ. Y bueno, en este caso estamos con el protagonista de esta nota, que tiene que ver con este hallazgo que ha sido tan importante, tan difundido, todo el mundo, y literalmente todo el mundo hablando de este hallazgo que tiene que ver con el cráneo apenas de 2 centímetros de un reptil que es el antecesor, es el origen, es eh, desde que comenzó la vida de los lagartos y de las serpientes, animales con escamas. Y estamos con el protagonista, su descubridor, el paleontólogo, el doctor Ricardo Martínez. Gracias por estar, Ricardo, con No, nosotros. gracias a ustedes por la invitación. Buen Bueno, día. todo un hallazgo. eh, y recién me decías, desde un cráneo que es totalmente pequeño, 2 centímetros, pero es el único cráneo encontrado, ¿no? Exactamente, no solo de este, te diría del grupo en sí, de todo este grupo que en su momento, en el Triásico, hace 231 millones de años, debe haber habido miles en el mundo, imagínate, Claro. millones de animales del tipo. Este es el único preservado. Encima se ha preservado en 3D, o sea, ¿qué quiere decir? En 3 dimensiones, no se ha aplastado. Normalmente hay que imaginarse que un huesito, un craneecito de ese tamaño, la fragilidad y la delgadez que pueden tener los huesitos de la cabeza. Normalmente si un depredador lo caza, lo va a comer y lo va a triturar. O si queda enterrado, los sedimentos, el peso de los sedimentos de millones de años lo aplasta y lo destruye completamente. Bueno, en este caso hemos tenido la suerte que se preservó en perfecto estado, con todos los huesos articulados y sin deformación, cosa no conocida en ningún lugar del mundo para este tipo de Claro, animales. y cuando decías hemos tenido la suerte, literalmente es la suerte porque no solamente por una cuestión de mostrar la forma del cráneo del reptil, del fósil, sino que además es la parte del cráneo que más ofrece información a los investigadores. Seguro, el cráneo hay que pensar la cantidad de huesos que lo conforman, ¿no es cierto? Y además es una de las formas o la parte del esqueletal, del esqueleto, que va evolucionando más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que está, digamos, la masticación, la dieta, qué es lo que comen y todo, cómo es la visión, si es visión nocturna, diaria, todo eso afecta a los huesos del cráneo. Mientras que lo del postcráneo, que es para caminar, es una evolución mucho más lenta. Por lo tanto, la información fuerte está en el cráneo, que es, en general, es la de figurita difícil. Claro, Encontrar un cráneo es lo más difícil de todo claro. en estos grupos. Generalmente por ahí encuentran restos del postcráneo o un pedacito, como pasa con estos que yo menciono, algunos hallazgos de Europa, que son más o menos de la misma antigüedad, pero se conocen por un pedacito de mandíbula, una muy poquito parte del esqueleto. Esto está completo. Y este Taitalura alcoveri, que vamos a hablar del nombre, encontrado incluso puede ser ancestro de estos europeos, Exactamente, está en una ¿no? línea evolutiva que lo pone en un lugar más primitivo, digamos, menos evolucionado. Taitalura es porque es el abuelo de lagartos. Es así. Exactamente, exactamente. Viene de dos palabras, en realidad son dos palabras juntas. Taita, que en quechua, en el lenguaje quechua, significa abuelo o padre, y Lura de Cacán, que es el lenguaje aborigen que se hablaba en San Juan, y que significa lagarto. Entonces sería el abuelo o el padre de los lagartos, en referencia a su posición, digamos, Claro, ancestral a todos los lagartos, generalizando, porque lagarto es una palabra, digamos, en claro. realidad lepidosaurios, que incluye entre ellos a los lagartos. Y Alcoveri, bueno, en honor al actual director del Instituto y Museo de Ciencias Sí, sí, Naturales, sí. Oscar Alcover. Exacto, a la trayectoria de Oscar en la paleontología y personalmente, digamos, yo me entré en el museo, empecé a ir al museo gracias a una charla de estudiantes hace ya cerca de los 40 años, con él en el campo comiendo un asado, hablamos de él, yo me enteré que él era técnico en ese momento, preparador en el museo, y yo le conté lo que me gustaba la paleontología y resultó, él me dijo, ¿por qué no venís al museo? Empecé a ir. Entonces tenemos toda una trayectoria de más de 3 décadas trabajando juntos, codo a codo en el campo y en campañas y los mismos sueños en muchos sentidos. Perfecto. Te voy haciendo la última porque que esto en televisión es Seguro. tirano el tiempo siempre.
Recién dijiste, es un lepidosaurio, Taitalura. ¿Se puede establecer por qué no es un dinosaurio, un poco la diferencia? Porque generalmente se tiende a decir a todo lo que se encuentra en Ischigualasto o en Valde de Leyes, dinosaurios, y no. Bueno, el dinosaurios están dentro de otro grupo de reptiles también, porque también todos entran dentro del grupo de reptiles, pero un linaje que se llama arcosauromorfa o arcosaurios, digamos. Y estos tienen unas características distintas, evolutivas, sobre todo en el cráneo y también en el postcráneo. Por ejemplo, son animales que desarrollaron otra forma de locomoción, lo que les permitió caminar en dos patas, y esa locomoción con las patas abajo del cuerpo, por ejemplo, es una cosa de este otro grupo de arcosauria. En lepidosauria, digamos, no, se sigue, el modo de caminar sigue siendo con las patas a los costados del cuerpo, lo que hace que, cuando si alguno ha visto un lagarto caminando, o las mismas serpientes van haciendo así, aunque ya no tienen patas, pero antiguamente sí tenían patas, digamos, por eso son del mismo grupo. Entonces, ese es el grupo lepidosauria. Son grupos que evolucionaron hace 250 millones de años, se dividieron en dos grupos distintos. Bien. En realidad, Taitalura no es un lepidosaurio, es un lepidosauromorfa, quiere decir que va en el camino al lepidosaurio, pero todavía no es. Por eso es un ancestro de los lepidosaurios. Pero sí sabemos que, bueno, debe haber sido como una lagartija, parecido. Si lo tuviéramos que comparar con algo que vive y que la gente cualquiera puede ver, es una lagartija. Bien, estuvo en la revista Nature, una revista de prestigio mundial, una revista científica de ciencias naturales. Ahí apareció Taitalura Alcovery, el descubrimiento de Ricardo Martínez. ¿Es así? Es así, y no es una revista científica de ciencias naturales, es la revista de ciencias naturales, es la que está número 1 posicionada en el mundo, digamos, en ciencias naturales. No hay ninguna que tenga más impacto que esa, es el máximo, digamos, al que se puede aspirar en una publicación científica. Perfecto. Ricardo, felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bien, ya saben, Revista La U está en www.revista.unsj.edu.ar. Allí pueden entrar y ver las distintas notas que hay. Incluso hoy hemos subido unas nuevas notas que tienen que ver con notas históricas, la educación en la historia del San Juan, que es del licenciado Elio Noé Salcedo. Y hay otra nota muy picante que habla de cambio climático y de lo que está pasando con la sequía acá en San Juan. www.revista.unsj.edu.ar. Seguimos con más información. Bárbara.